¿Cómo están? Espero que todas estemos muy bien, Baruch Hashem. Ok, vamos a continuar con nuestra clase de Mishle. Nosotros nos encontramos en el Perek Yud. A ver, aquí con los libros. Ok, vamos a correr un poquitito más para que podamos, ¿cómo se dice? Abarcar un poquito más algunos temas. Aquí en este Perek, Shlomo Amelech lo que nos está diciendo es consejos de la vida. Generalmente ahorita están todos basados en la importancia que tiene la información. Y yo quiero decir dos cosas: información general e información en particular de la Torá, que es básicamente la más importante para nuestra vida. Shlomo Amelech todo el tiempo que habla aquí de Jochma, no habla stam de saber cosas, sino habla de Jochmat Torah, de la inteligencia, de la sabiduría que la Torah le da a la persona. Pero esto también lo podemos aplicar a Bijlal, ser una persona que está informada sobre cosas. Les quiero contar una experiencia personal que viví ayer. Me llegó una publicidad, no sé, las que conocen un poquito Israel, conocen o escucharon a lo mejor un lugar en Israel que se llama Mahon Pua. Es muy interesante. En Israel hacen así, hacen como juegos de palabras. Pua, para allá de la semana, es uno de los nombres que recibió Shifra y Pua. Son los Yocheved y Miriam, que ellas eran las parteras oficiales de Paró y estaban a cargo de tener que asesinar a los bebés hombres que nacían. Y obviamente ellas tuvieron mucho Irat Shamayim y los psukim en la parashá de Shemot. Vamos a ver mañana en parashá. Las felicita mucho, las llama que ellas tenían Irat Shamayim, tenían Irat Hashem, y que gracias a su Irat Shamayim ellas se atrevieron a desafiar a la autoridad corriendo un riesgo de muerte y no le hacían caso a Paró. Y cuando las mujeres Yehudiot las llamaban para que se alivien, ellas dejaban a los bebés vivos hasta que Paró se enteró. Paró las mandó a llamar, tuvieron mucho nes que no las mató ni nada, y ellas le dicen, la verdad lo que pasa es que cuando nosotras llegamos, los bebés ya nacieron porque las mujeres Yehudiot son tipo animalitos, se alivian de una manera muy veloz. Entonces, porque ellas cuidaban al bebé y les cantaban y les cambiaban los pañales y todo eso, las llamaba Shifra y Pua. Hace como 30 años, una persona uruguaya de apellido Burstein, yo creo, no sé qué fue lo que lo motivó a esta persona, un Yehudi Haredí, se fue a vivir a Jerusalén, se fue a vivir a Israel, y empezó a hacer lo que hoy en día, que es un imperio, se llama Mahon Pua, que es Roshete Bot Poriut ve no sé qué, al Pi Alajá, que es Roshete Bot Pe Vav Ain Hei, es un acróstico, que es un lugar donde ayudan a las mujeres, a las parejas que tienen algún problema de infertilidad o complicaciones en el embarazo, los ayudan y las dirigen y las encaminan lefi alajá, como la alajá debe de estar. Y ayer hicieron un kenes, es el 20, no, yo les voy a decir bien cómo se dice, 22º, eso, 22º Congreso sobre temas que hablaban sobre refuá y alajá, sobre temas de medicina con alajá, básicamente todo relacionado sobre tema de reproducción, ¿sí? Y hubieron shiurim para madrijim de novios, para madrijim de novias, etcétera. ¿Cómo estamos en esta situación del Zoom? Que en Israel también la cosa también ya se puso medio delicada. Hoy me contó mi hija que a partir de mañana hay un seger, otra vez no van a dejar salir mucho de la ciudad de Jerusalén, nada más creo que a 1 kilómetro de distancia, etcétera, etcétera. Aunque Baruch Hashem están con el tema de la vacunación y de todo eso, están muy bien, pero se necesitan cuidar a la población y Caniré, según entendí yo, tampoco no hay tantas vacunas, aunque se están apurando mucho en vacunar a la gente, no hay tanta cantidad de vacunas, entonces primero le dan prioridad a las personas que son más grandes y a los médicos que están en más peligro, y después ya van a vacunar a la población, que parecería que ya recién para febrero ya van a seguir vacunando a la población que ya es más joven. Pero bueno, todo esto ¿a qué viene? A que Baruch Hashem tuve el enorme zhut de justo ayer que me pude meter a una conferencia
que habló un ginecólogo, hablando sobre el tema de la cesárea. No quiero tocar un tema que si hay aquí personas que nos están escuchando, como yo, que tuvimos esa situación, Baruch Hashem Mina Shamay, de tener cesáreas. ¿Cómo en Israel, siendo un país primer mundista, tienen una óptica tan diferente del tema de la cesárea, a México, que es uno de los países, creo que después de Brasil, que más los médicos hacen cesárea en el mundo, y cómo a uno se le cambia el switch gracias a que uno escucha cosas y tiene cosas de información. La información que está hablando aquí Shlomo Amelech, obviamente le Abdil Ben Kodesh Lehol, Ben Shamayim Laaretz y mil cosas, no se refiere a una información técnica médicamente, sino obviamente se refiere a la Torá, a la grandeza de la capacidad de que Am Israel tiene de estudiar Torá, y gracias a estudiar Torá, todo lo que una persona adquiere, Olam Hazé, Olam Haba, etc. Pero lo podíamos aplicar a nosotros en nuestra vida en información general. Hay que saber, hay que aprender. Stam, aunque no sea que México se aplique, México tiene años luz de diferencia con Israel en todo lo que es el tema médico y en mil otras cosas. Ya lo hemos visto acá con el tema de la vacuna, Baruch Hashem Israel, cuántas, creo que es el país que mayor cantidad de vacunas ya le aplicó a la población, etcétera. Pero bueno, entre paréntesis, hay que informarse y hay que saber las cosas y no hay que dejarse seguir las cosas como el doctor dijo. Muy bien, y ahí meot que el doctor haya dicho, hay que informarse y hay que checar lo que los jajamim nos dicen a nosotros sobre respecto a todas las cosas. Bijlal, en cualquier tema, no nada más en tema médico, pero bimbiujal en tema médico que tiene que ver mucho con el tema de salud. Eso es lo que básicamente Shlomo Amelech va a decirnos una y otra vez en todos y en varios de los capítulos de Mishleh. Tienes que saber, tienes que estudiar, tienes que aprender, porque una persona que estudia, se sienta y sabe Torah, tiene mucha mayor protección y tiene una visión diferente de la vida y una visión diferente de todas las cosas en general, no nada más en lo que es relativo a temas de Olam Haba, a temas espirituales, sino a filo a temas de Olam Hazé. Tienen otro switch en la cabeza las personas que estudian Torah, ven y analizan las cosas de otra manera. Es lo que nosotros nos quedamos, me parece, en el Pasuk Yudalet, donde dice, Jajamim itzpenu da'at ufi evil mejita keroba. Nosotros tratamos de explicar un poquito este Pasuk en relación a lo que Shlomo Amelech dice, que los Jajamim guardan su estudio, es decir, guardan su sabiduría. Entonces, tratamos, me parece, de explicar las diferentes interpretaciones. ¿Qué quiere decir que Ishmerudat, que lo guardan? Lo atesoran, lo cuidan. Rashi dice, lo repasan una y otra vez para no olvidarse ese estudio de Torah. O trajimos también, son personas que tratan de pasar desapercibidos y que nadie se dé cuenta que ellos son Talmidei Jajamim grandísimos. Hay muchos Maasiot que Hazal cuentan, no nada más de la Gemara, sino de Rabanim dentro de todo contemporáneos. Cuentan de Rabbi Isser Zalman Meltzer, que era uno de los grandes, vivió más o menos en los años posteriores a la Shoah, habrá fallecido yo creo que, o más o menos dentro del año, él se fue antes de Europa, el tío de Rav Shach, que él una vez estaba en una junta de Rabanim, no sé qué, y se paró un rab a disertar y dijo todo un pilpul, y el Rab Isser estaba ahí sentado, no abrió la boca ni nada, y todo se le llamó la atención porque él tenía Shem de ser una persona que conocía mucho de la Torah, y se atoraron ellos en un pilpul con el Rambam y no sé, un tema de alágico con la Gemara, todo un tema muy dificultoso, y otro Rab trató de contestar lo que ese Rab dijo, y así mucha discusión había, y el Rab Isser Zalman se mantuvo todo el tiempo con la boca cerrada. A todos los que estaban ahí les llamó mucho la atención, como que se quedaron pensando que Aniré no es tan Talmid Jajam como dicen que es, porque no dijo nada si no hubiera opinado. Y al final después se dieron cuenta que Rabbi Isser Zalman había escrito un libro, y todo ese pilpul que ellos, toda esa discusión y el análisis que ellos habían hecho, ya estaba escrita la pregunta y la respuesta en el libro de Rabbi Isser Zalman, y él ni una palabra dijo, porque gente que tiene ese nivel de Torah y que es coherente con lo que estudia y con lo que vive,
no necesita tener otras personas que lo feliciten por su alto nivel de conocimiento y no necesita estar alardeando por ahí cuánta Torah sabe, sino así calladito, para él fue suficiente con eso. En cambio, una persona que no tiene una buena autoestima y no tiene el conocimiento de Torah como debe de ser, pie vil la boca de una persona que no sabe Torah, que es ignorante o que Pashut es una persona que es tonta, Mejita Querobá. Es muy fácil de quebrarse porque al no tener los conocimientos adecuados, cualquier situación de vida puede quebrar a esa persona de manera muy, muy fácil. Eso es más o menos lo que nosotros explicamos. Me faltó, me parece, decir el Malbim. El Malbim explica sobre esto, pie vil, mejita querobá. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Malbim. El evil, el Malbim dice, yo tengo otra definición, que es una persona que es evil. No es nada más una persona a lo mejor tonta o que tiene poco acceso a la información o que es una persona ignorante. El Malbim lo que dice aquí es, Ua mistapek behol davar. Es una persona que tiene mucha inseguridad, tiene una autoestima muy baja, y mistapek behol davar, todas las cosas le generan dudas, todas las cosas tiene miedo, vive temeroso porque todas las cosas le generan dudas. Entonces, al generarle todas las cosas que es una duda, no puede él avanzar en eso, porque todo está tan inseguro que todo lo que él hace, que si hago así, a lo mejor me va a ir así. Tiene tanta falta de seguridad, tiene una autoestima baja, esa persona, que eso hace, lo yetzuyar, dice el Malbim, es imposible que esta persona tenga un acceso de lo que es dat, porque dat, dice el Malbim, es yediá brura mishum davar, ahashe mistapek bechol davar. Entonces, no, una persona que todo el tiempo está en un estado de dubitativo, todo el tiempo está teniendo miedo, está dudando de hacer una cosa y otra cosa, entonces cualquier decisión que tome después se va a arrepentir de esa decisión. Por eso es que Shlomo HaMelech dice, a esta persona lo que le pasa es una mejita, se quiebra, se rompe. Es una persona que define hacer una cosa, se rompe, se quiebra y se cae, porque está todo el tiempo en un estado de duda. ¿Qué hace una persona que tiene dudas? ¿Sí? No estamos hablando de dudas de alajá. Cuando uno tiene una duda de algo, tiene que ir y preguntar, no tiene que tener miedo, ¿sí? Como estudiamos en Pirkei Avot, en Bur Yerejet, velo a Maaretz Hasid, velo a Baishan Lamed, velo a Kaptam Lamed. Una persona que tiene dudas tiene que preguntar y no le tiene que dar vergüenza preguntar, al contrario, se tiene que sentir orgulloso que está preguntando, investigando, no sé. Y si le pregunta a una persona que no sabe, esa persona tiene que tener suficiente autoestima positiva para decir la verdad, no sé, te averigua, no pasa nada. A Moshe Rabenu Jodá Belobosh, dicen Hazal, cuando él tuvo dudas, cuando fue lo de Tzlofhat o cuando fue otras cosas, dijo, la verdad no lo sé. Y Lela Zaken, que era el prototipo de la paciencia y de la tolerancia y de ser una persona que a todo el mundo le contestaba todo, el famoso cuento, ¿se acuerdan de estas personas que apostaron y le fue a molestarlo Erev Shabbat, a preguntarle preguntas muy ridículas? Y Leel le contestó todo, y Leel, cuando hubo un safek de hacer Corban Pesach, que cómo se hacía cuando caía Shabbat y no sé qué, dijo la verdad, no sé, no pasa nada si un rab grande dice no sé, y si hay gente tonta que cuando va con alguien y esa persona le dice no sé, te puedo averiguar, dice, entonces no es tan jajam como yo pensé que era, lamentablemente es una persona muy, muy tonta que no entiende lo que es realmente tener la capacidad de decir la verdad. No sé, nadie sabe todas las cosas y no pasa nada decir no sé. Entonces, si una persona vive en un estado de duda, tiene que salirse de ese estado de duda, tiene que mejorar su autoestima y en las cosas que tiene duda, tiene que sentarse y estudiar y que se le quite la duda. Porque vivir en un estado, como dice el Malbim, como un evil, que es una persona que está está todo besafek, todo el tiempo mistapek, todo el tiempo tiene duda de que si esto hago está bien, si es... No, ten una línea, ve con un rab o decide junto con tu familia qué línea vas a seguir y no estés brincoteando de un lado al otro. Cuando nosotros estudiamos Naví y vimos que Naví, Eliyahu a Naví, confronta al pueblo de Israel en Ana Carmel, en Melahim Aleph, y les dice, ¿hasta cuánto ustedes están brincando de un pensamiento al otro? Lunes y miércoles hacen abodazara, y martes y jueves hacen servicio a Boreolam. ¿No va?
Entonces, la pregunta que surge es, entonces, ¿qué es mejor? Porque Eliyahu, ¿qué les dice? Si ustedes creen que la Avodah Zará es la divinidad, fatal. Entonces, ¿cómo les dice Eliyahu así? Mejor tener un Yehudí que aunque sea lunes y miércoles hace Avodah Zará y martes y jueves, por lo menos va al Knis, a tener un Yehudí que lunes, martes, miércoles y jueves no va al Knis. ¿Cómo es que Eliyahu los confronta y les dice, tienen que definir? ¿Sí? No es que es mejor, claro que es mejor que por lo menos algo haga, pero que tengan una definición de vida. Porque una persona que no define qué es lo que realmente quiere, una persona que no tiene una prioridad, prioridad viene de la palabra primero, no se puede tener dos prioridades. Hay que definirse cuál es la situación de una persona en cuestión de ideología y en cuestión de prioridades. Si tienes una prioridad, vas a entender, si al final esa prioridad está mal, porque la decisión que tomaste es una decisión equivocada, pero por lo menos vas a asumir y te vas a hacer cargo que esa decisión que tomaste es una mala decisión y después vas a poder cambiar. Pero si estás brincoteando entre que sí y entre que no, y no te tomas una línea de pensamiento, nunca te vas a dar cuenta si estuviste bien o si estuviste mal, porque vas a creer que como lunes y miércoles hago Avodah Zará, pero martes y jueves no hago Avodah Zará, ya está, con eso ya es listo. No, define y toma una línea de pensamiento y no entres en un estado de duda. Según el Malvin, entrar en un estado de duda es una cosa muy, muy difícil que una persona pueda cambiar. Eso se le vuelve una cosa muy difícil. Vamos a brincarnos algunos pesukim. Después el Mishle habla sobre lo que se refiere, sigue diciendo sobre la importancia que tiene una persona que estudia Torah. Mishle la describe como una persona que es un ashir en el pasuk Tetvav. Hon ashir kiryat uzo mejitat dalim resham. Hon ashir es el tesoro que tiene una persona que es ashir con ain, que es una persona que es rica. Dice Rashi, rica en Torah, tiene mucho conocimiento de Torah, sabe mucho, es una cosa fuerte de él. Y las personas que son pobres en Torah, hay diferentes definiciones qué es pobreza o qué es riqueza en la Lashon HaKodesh, en la Torah. Aquí se refiere a Ashir y a Dal o Resh, es una persona que hay diferentes niveles de pobreza, un Dal, ¿no? Como decimos en Rosh Hashanah, en Kippur, que Dalim Berrashim, Dafaknu Lefaneja, ¿no? Decimos en la Tefilá, nosotros nos presentamos delante de ti como gente pobre que no tenemos otra alternativa y tiene que ir a pedirse de acá, entonces le golpeamos la puerta a Sheva, ¿a quién le vamos a pedir? Él anule Ishaen, era la Vinu Shevashamay, no tenemos otra dirección a dónde ir. Acá se refiere gente que es pobre en Torah, rica en Torah y pobre en Torah. Entonces, frente a esta situación de pobreza y de riqueza, habla sobre el conocimiento que tiene la Torah y las personas que tengan en la Torah. Y automáticamente, las personas que tienen un amplio conocimiento de Torah, también no vamos a decir nada más que tengan un amplio conocimiento, sino también se esfuerzan, estudian y quieren aprender también, que eso es muy, muy valioso, las cosas en la vida le toman otro sentido, tiene otro approach en lo que es la vida de la persona. Orach lejaim shomer musar veozev tochachat mat'e. Aquí ya nos vamos al pasuk Yudzain, en el cual Shlomo Amelech le dice a la persona, tienes que, aparte de saber mucha Torah, tener un equilibrio en tu vida y ser una persona congruente y coherente con lo que estudias y con lo que haces. Una persona que quiere tener una vida como tiene que tener la vida, tiene que ser una persona que sea shomer musar, cuidador de ética. La Torah no es una Torah para que la persona nada más la estudie. La Torah es Jochmat Elohim para la que la persona se una a la Torah y la aplique. La Torah no es nada más un libro de conocimientos, la Torah es un libro de aplicación. Lo vimos en Naví cuando trajimos esa Gemara de Doeg y de Agitofel, que la Gemara dice que Doeg y Agitofel eran talmidei jajamim grandísimos. Ellos podían hacer 300 kushiot y contestarlas, 300 preguntas y contestar sobre el tema que la Gemara llama, que es Migdala Poreach Ba'avir, que hay mahloket entre Hazal, si son alajot de Tumá y Tahara, o qué cosas cabalísticas, temas muy, muy elevados. Ellos sabían un montón de Torah. Doeg y Agitofel eran
Talmideh Jajamín grandísimo, Agitofel era el Rosh Sanedrín, Doeg era Abbeddin en la época de Shaul, y Agitofel fue en la época de David, era el moré de David Amelech, después fue el abuelito de su esposa Bathsheba, fue el que implementó en la ley en la época de David Amelech, que un soldado que salía a la guerra tenía que darle un get kritut, un divorcio a la esposa para que la esposa no se quede así en un estado que no se pueda volver a casar. Eran Talmideh Jajamim Atzumim y grandísimos, y están junto con toda esa Torah que sabían, están en la lista de personas Shein Lahem Helek Lolam Haba. Cuando la Torah, la Masejet Sanedrin dice Shloshá melachim be'arba idiotot, 3 reyes y 4 personas normales, Ein Lahem Helek Lolam Haba. Y como ahí los jajamim cuando leyeron esto se asombraron muchísimos y dijeron, ¿cómo puede ser? Meile, ¿quién es una persona que está ahí que no tiene Olam Haba? Yerobam, Ahab, Menashe, son reyes que contradijeron la palabra de Hashem, hacían Avodat Zará, importaron Avodat Zará, hicieron que otras personas pequen. Está bien, entendemos que no tengan Olam Haba. Pero Doeg y Agitofel, Gehazi no tiene Olam Haba, Bilam no tiene Olam Haba, entendemos, son gente que tuvo una vida que no demostró tener ninguna conexión con Hashem, pero gente que estudió Torah, Talmideh Jajamim, le salía luz de la cara. ¿Cómo podemos decir que esta gente no tiene Olam Haba? No, porque no había una coherencia entre todo el estudio que sabían y su corazón. Jajamim ahí en la Gemara dicen, cuando un rab dijo, ¿cómo puede ser que de ellos la Gemara se atreva a decir que no tiene un Olam Haba? El otro Jajam Abayé le dijo, ¿de qué te estás asombrando mucho? Levanta Atam su corazón, los hizo equivocar. No eran coherentes con el estudio, con su conducta. Cuando no hay coherencia, no hay congruencia, no hay lealtad en el estudio, una persona sabe mucho, pero cuando le toca su vida privada o sus decisiones que tiene que tomar, es una persona que miente, es una persona que engaña, es una persona que habla la yonara. Ahí hay una desconexión entre lo que sabe y lo que dice, entonces, o lo que hace, más bien, porque decir es muy fácil. Entonces, no tiene validez esa Torah que ellos estudiaban, aunque no existió otro jajamín que pudieran traer ese conocimiento de Migdala Poreach Ma'avir, jajamín que estudiaron un montón, no llegaron a ese nivel, y genera mucha tristeza y mucha frustración, pero eso no es lo más importante, no es saber mucho, lo más importante es aplicar lo que uno sabe, no nada más saber mucho. Entonces dice Rashi, vamos a seguir con nuestro camino, como nosotros empezamos con Rashi, después nos vamos a otros Mefarshim. ¿Quién es esta persona que Shomer Musar? ¿Quién es? A Shomer Musar y a Derech Lahaim, una persona que mantiene un nivel de ética, que lo mantiene eso, que es su Derech Lahaim, es su forma de conducirse en la forma que él se conduce en la vida. Veozer tojahat mat'e, y una persona que abandona la tojajá, que abandona el reproche, se equivoca. ¿Qué se equivoca? ¿A quién se equivoca? Dice Rashi algo muy fuerte. Etatzmo be'etajerim. Existe que una persona se vuelva ciega y no vea lo que le pasa a uno mismo. Generalmente nosotros tendemos siempre a ver los defectos que tienen las otras personas, pero si nosotros somos congruentes con el estudio de la Torah te abre la cabeza y te hace ver de que las cosas no son necesariamente como tú las ves. A veces tienes que abrir la cabeza y estudiar Musar y ver de que no todo lo que tú crees que es correcto realmente sea correcto. Entonces tú te puedes autoengañar a ti mismo. Existe un matzab de engañarse a uno mismo y también de engañar a las otras personas, ¿sí? Y va a repetir un poquito Shlomo Amelech este concepto de lo que es lo duro que es cuando una persona es falsa con uno mismo, es mentiroso y no quiere aceptar la realidad y se autoengaña. Es muy difícil poder cambiar eso porque es muy difícil salirse de esa mentira cuando una persona entra en un círculo de autoengaño todo el tiempo. Muy, muy difícil salirse de eso. Y el Mishle, Shlomo Amelech va a ampliar en varios pesukim, va a seguir expresando esa situación de que es difícil cuando una persona se engaña, ¿sí? Y después dice en el pasuk Yutet, Berrob de Barim lo yehedal pasha, de Joser sefatav maskil. Y a veces nosotros creemos de que si uno
se engaña y empieza a inventar cosas y dice cosas y habla, se disimula, se va desvaneciendo esa mentira con la que uno se casó de alguna forma. Y dice Shlomo Amelech, eso no es así, al contrario, Berrob de Barim lo yejed al pesha, no porque hables mucho de algo, se te quita esa cosa que tú te estás diciendo. Dice Rashi, Amarbe de Barim me dije, ya lo vimos en Pirkei Avot, que lo machati lagu tov mishtika. Una persona que habla, lo más probable es que en algún momento que tanto está hablando, meta bastante la pata y haga verot y no haga las cosas como que tiene que hacer. Pero José Sefatá, pero una persona que cierra la boca, se abstiene de hablar mucho, entonces, ¿cómo sigue el pasuk? Maskil, es una persona que demuestra que tiene sejel. No es necesario extendernos en la importancia que tienen ya todas las personas, seguramente habrán oído del Pirkei Avot y de diferentes mamarej Hazal, la importancia que la Torá le da a la capacidad que tiene la persona de mantener la boca cerrada y de lo mínimo indispensable que pueda hablar, que lo hable. Y lo que no se necesita hablar, que no lo hable. Obviamente no hay que caer en la exageración. El mismo Hafetz Haim, que era un grande en el cuidado del habla, él aclara muy bien cuando es mitzvah hablar, cuando es importante hablar. No hay que caer en lados que son extremos, que no son sanos, al contrario, en muchas ocasiones, de hecho casi siempre es muy sano hablar, comunicarse en la familia, en la pareja, sin una necesidad de caer en la Lashon Hara. Ok, y va a seguir hablando un poquito Shlomo Amelech, tanto en el Pasuk Haf como en el Pasuk Hafalef, en lo que es la importancia que tiene el cuidado de la boca, que hoy está tan... ¿cómo se dice? Befaresia está abierto tanto hace varios años, a lo mejor hace 40 años, que el mundo jaredí retomó la importancia que tiene esta mitzvah de cuidar el habla, de Shmirat HaLashon, de estudiar las alajot de Lashon Hara diario, que incluso hay una fundación en Estados Unidos que se llama The Hafetz Haim Heritage Foundation, que trabajan, tienen equipos de Mejanjim y de Morim y de Ramanim que están full time generando material para niños, generando cosas para volver muy consciente a la gente. De hecho, la esposa de Jajam Shaul Kredi, ella está traduciendo mucho Homer de Hafetz Haim Heritage. De hecho, hay un proyecto también de traducir material que está en inglés para niños, para aterrizárselos a los niños con dibujitos, con caricaturas, con todo, para concientizar a la población desde chiquita qué importancia tiene cuidar la boca, no nada más de no hablar mal del otro, el cuidado de la boca bijlal, de no mentir, etcétera, etcétera. Pasuk Habet, el Pasuk Habet es un pasuk que ya habla de otra cosa, dentro de lo mismo que es el Musar, pero dice, Birkat Hashem ita ashir. La bendición de Hashem es la que hace que la persona esté rica. Ahora vamos a ver a qué se refiere eso. Velo Yosif etzev ima. Y lo que hace la verajá de Hashem es de que no conlleva, en esta verajá de riqueza, no conlleva tristeza. Lo Yosif etzev ima. No hay tristeza junto a ella. Ein tzarich, dice Rashi, ein tzarich leitiagea leashirbo. Dai vibrajá masheum mebarejo. Este es un nivel de tener un vínculo con Boreolán tan grande que ayer le manda a la persona éxito en las cosas materiales que la persona haga sin una necesidad de caer en la maldición de Adán y de Jabá, que es que la persona tiene que esforzarse. Desde Atapeja Tojalajem, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. No aplica en todas las personas, Bimyuhan entre las personas que tienen ese nivel tan grande de tzidkut, que Hashem hace que en la verajá de Hashem se le presenta y la persona no necesita. Rabbi Shimon Bar Yochai, que era esa persona Torató Umanuto, que él, Jajamim dijeron de él que él no necesitaba rezar. Su vínculo con Hashem, que era Torató Umanuto, él no podía estar estudiando Torah, no tenía que interrumpir Torah, no tenía que interrumpir el estudio de la Torah para Leitpalel Bijlal, aunque sí, obviamente que sí lo hacía, pero su nivel de vinculación con Hashem era muy, muy grande.
Él entendió sobre el pasuk cuando el pasuk en la Parashá de Jukotay habla sobre el tema de Bear, habla sobre el tema de Shemitah, y la Torá plantea si el pueblo va a estar preocupado en los años de Shemitah posteriores, pues nosotros sabemos que 6 años se trabaja la tierra, el 7º se descansa, pero 7 veces que se repite ese ciclo, sucede que en el año 49 Shemitah y en el año 50 es Yobel. Entonces hay una situación de que durante 2 años el pueblo de Israel no va a poder ni plantar ni cosechar nada más lo que necesita y eso, pero no se puede generar comida nueva. Entonces la Torá plantea si te vas a preocupar qué vamos a comer, porque vamos a tener 2 años que no vamos a poder producir comida nueva. Hashem dice, yo te voy a dar verajá. Entonces hay 2 explicaciones, que es que la producción del año 48 va a ser tan grande que va a alcanzar para el 48, para el 49 y para el 50, o que no es que va a haber una mayor cantidad de producción de comida. La misma comida es, Ojel Kima va a comer poquito, pero mitvarej bemeav, pero va a tener verajá en su estómago, comiendo poquito, va a tener mucha verajá. No es que tiene que generar más entradas, sino que esa entrada que va a tener, Hashem le va a dar verajá. Esa era la shita de Rabbi Shimon Bar Yochai, que él en su nivel de tzidkut tan grande, él entendía que la verajá de Hashem no necesita de un medio, que la persona, como está diciendo aquel Rashi, no hay tzores, no hay una necesidad de yeguiá, de esfuerzo. Hashem te va a mandar y lo que te va a mandar, vas a tener ashirut sin una necesidad. Dai vibraja. Va a ser suficiente, Hashem lo va a bendecir y esa persona va a tener éxito y no va a tener que reventarse ni esforzarse demasiado con eso. Ok, ¿a qué se refiere? Aquí dice, ¿en qué casos hemos visto una situación de que Birkat Hashem y Ta'ashir, que Hashem manda verajá sin una necesidad de un esfuerzo ni nada? Entonces, el Midrash trae el ejemplo con la mujer Tzorfit, lo vimos en Melahim. Eliyahu Anabí, cuando hay hambre, él decreta que haya un hambre que dura 3 años en la época de Ahab, porque Ahab lo confronta y le dice quién era más grande, Moshe o Yoshua. Entonces Eliyahu Anabí le dice obviamente que Moshe. Entonces dice, fíjate, Moshe dice en la Torá que si el pueblo de Israel va a pecar y va a hacer abodá zará, no van a haber lluvias. Y nosotros hacemos un montón de abodá zará y si llueve. En cambio, Yoshua dijo que la persona que empieza a construir Jericó se le van a morir los hijos, y lo de Yoshua sí se cumplió con Giel Betelí. Entonces, Caniré, que Moshe no es tan grande como parece. Y Eliyahu Anabí se molestó mucho y dijo que no va a llover durante 3 años. Hashem, cuando ve que está pasando el tiempo y el pueblo de Israel está sufriendo, decide de alguna forma que quiere que Eliyahu Anabí salga de su zona y vea el sufrimiento de Am Israel. Entonces, primero lo alimentan unos cuervos y se va a la ciudad de Tzorfat. Y Hashem le dice, te vas a encontrar ahí con una mujer y una mujer te va a alimentar. Entonces Eliyahu Anabí se encuentra con una mujer y le dice, me das de comer. Y la mujer le dice, Bekoshi, no te puedo dar de comer porque yo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y si yo lo comparto contigo, yo vivo con mi hijo, era viuda. Y si yo te lo comparto, me quedo sin comer, es lo mínimo que nosotros podemos, estamos en un inán de sacanat nefashón. Entonces Eliyahu Anabí le dijo, no te preocupes, dame, y vas a ver que todo el tiempo que me estés dando, no se te va a acabar la comida. Es decir, dicen Hazal, no es que hubo una mayor producción, que ella se hizo más aceite y más harina. De ese aceite y de esa harina, Hashem le mandó una verajá especial en contra de la naturaleza que no se le acababa. Estaba muy... eso es la verajá. Entonces es lo que dice, eso es cada quemaj localata, dice ahí en Melahim. No se acababa. Es decir, no es que había más. No se acababa. Eso también es una discusión de Hazal. ¿Cuál fue el milagro de Hanukkah? Si el milagro de Hanukkah es que apareció mucho aceite, no. El milagro de Hanukkah es que ese aceite que debería de alcanzar para un día, se extendió, digamos, no se consumió ese aceite y se extendió durante 7 días más. Esa es una interpretación que Hazal dice a qué se refiere Birkat Hashem y Ta'ashir. Otra interpretación que Hazal dice es la verajá de Moshe Rabenu, que Hashem le dijo a Moshe en las segundas lujot, todo lo que te sobre del zafiro de las segundas lujot, quédatelos para ti. Psal lehash ne lujot. Y le mostró a Hashem dónde estaba esa piedra preciosa, y ahí tenía, y de ahí, dicen Hazal, Moshe Rabenu se hizo
que tuvo mucho dinero. El psolet, lo que sobre del zafiro que vas a usar para las lujos, lo que te sobren es para ti. Umillamna asa ashir. Y de ahí se hizo muy rico. ¿Qué? ¿Cuánto sobró de psolet? ¿Qué tanto sobró de zafiro? No. Mikanat lamet, chekola osek batorá, parnasato minatorá umitayer umatzlia. Cuando una persona tiene zhut, como Moshe Rabenu lo tenía y como Eliyahu Naví lo tenía, no tiene que preocuparse de la parnasá, porque el zhut a Torah y el osek batorá, Hashem se ocupa de las otras cosas de la vida de la persona. ¿Qué quiere decir? Velo yosib etzevita, ima, ¿qué quiere decir? Que la persona no necesita, no tiene que preocuparse, y belitroach, y esforzarse, la leje de Makom Ajer, ir a buscar a otro lugar. Hashem no podía haber hecho que las lujot sean 100%, el zafiro sea 100% más lujot, y decirle a Moshe Rabenu, mira, te voy a mostrar dónde están las minas de zafiro, y ve a la mina de zafiro y toma zafiro para ti. Igual se hubiera hecho rico Moshe. No, Hashem le dijo, ni siquiera te tienes que mover de tu casa. Yo te llevo el zafiro a tu casa y tú te vas a volver rico del zafiro que te quedes en la casa. Ni siquiera tienes que ir a buscar el zafiro a un lugar, ni siquiera te vas a molestar. Así dice el Midrash. Ela mitoch o aló zimenlo a Kadosh Baruj Hu. Dentro de su propia casa, Hashem hizo que tenga esa veraja. Esa es una veraja muy grande. Otro ejemplo en el Tanaj que vemos de Birkat Hashem y Tashir es Elisha. Elisha, cuando lo vamos a ver, nosotros en qué Perek estamos en el Perek Bet, yo creo que lo vamos a ver, creo que es en el Perek Hei, me parece, o en el Perek Dalet, cuando va a haber una guerra y se van a juntar el rey Yehoram, creo, con el rey Yoshafat y el rey de Edom, se van a juntar para pelearse en contra del rey de Moab. Hashem va a hacer un milagro muy grande, ¿eh? Y el rey Yehoram, que era un Obed Abodazara, digno hijo de su papá, se puso como loco porque se empezaron a secar los pozos de agua que había y dijo, nos vamos a morir todos de sed. Y Elisha supo esto por Ruach HaKodesh y se molesta con Yehoram y se le va al Ruach HaKodesh y pide que venga un menagén, una persona que le toque el arpa para tranquilizarse y que le vuelvan a Nebuá. Hashem va a hacer un milagro muy grande vía Elisha y va a ser una ilusión óptica, los pozos se van a llenar de agua, pero los moabim van a pensar que es sangre, porque el reflejo del sol se va a reflejar en los pozos de agua y se va a ver, el agua se va a ver color rojiza. Entonces los moabim se van a asomar y van a ver pozos de sangre, y van a interpretar que los Yudim y los de Yoshafat y los de Yehoram y los de Edom se pelearon entre ellos, que hubo una guerra civil. Entonces salieron al campo del enemigo sin armas, porque dijeron, ya estos pan comidos, los Yudim se mataron entre ellos. Y cuando salieron ahí, los Yudim lo atacaron, y fue un milagro muy grande. Entonces, esto es Birkat Hashem y Tashir, que se llenaron todas las cosas, ni siquiera tuvo que esforzarse para que llueva, ni siquiera hicieron tefilá, no hubo viento, no hubo lluvia ni nada, solo se llenaron todos los lugares de agua. Pero bueno, y la otra cosa es que ya sí es para nosotros. ¿Qué es Birkat Hashem y Tashir? Es Shabbat. Las personas que tenemos el zhut de cuidar, bueno, por lo menos yo trato de cuidar Shabbat como debe, bueno, no sé, que es Shabbat, como dice el pasuk, Vaibarej Elohim et Yom HaShevi. Hashem manda una verajá en Shabbat, que es la que Tashir, la que hace rico a Et Mejabedea, las personas que respetan el Shabbat, así es el Midrash. Velo Yosif Etze Bimá, ¿a qué se refiere que una persona no está triste, está en Abelut? Se refiere que no necesita hacer cosas demás. También Jajamim hacen de allá de acá que no se puede hacer Abelut en Shabbat, eso es entre paréntesis, pero lo que se refiere es que la verajá de Shabbat, aunque una persona no trabaje en Shabbat, no piense que por el hecho de que no trabaja en Shabbat no va a ganar el suficiente dinero. Yo sé que para mí es muy fácil decirlo porque yo, Baruch Hashem, tengo el zhut de que siempre respeté Shabbat, pero sé que para las personas que pasan por un proceso de teshuvá, dejar de trabajar en Shabbat, especialmente para personas que tienen tiendas donde el sábado, donde Shabbat es un día donde se vende muy bien, es un nisayón muy, muy grande para estas personas y no hay que azurles al zel y todo. Pero Baruch Hashem, las personas que ya llegaron a ese nivel de cuidar Shabbat y de poder tener la tienda cerrada en Shabbat, una vez contamos en Parashá
lo que un israelí le contó a un rab de Bélgica. En Bélgica ustedes saben que hay un mercado de piedras preciosas, de diamantes muy importante, donde muchos yehudim religiosos están metidos ahí en el comercio de diamantes y de todo eso. Y un israelí que se fue a vivir a Bélgica, que al principio no era Shomer Shabbat, y después de un proceso de Teshuvah decidió Lishmor Shabbat, le tocó justo un fin de semana, justamente que acabamos de pasar, que tenían esta festividad los Goim, y había tocado, y se ve que Shabbat es un día, viernes en la noche, viernes en la tarde, y Shabbat es un día donde en la feria esta de exposición de las piedras preciosas se vende bastante. Le costó mucho trabajo hasta Filu que esta persona que ya era un Shomer Shabbat se fue caminando hasta la parte donde estaba ahí su puesto cerrado y tenía mucho Yetzer Hara de ir. Después al final casi entra, al final no entró, se regresó, pero pasó un Shabbat muy difícil, no pudo ni hacer kiddush ni nada y después se arrepintió mucho y fue con el rab de Bélgica y le dijo, me siento muy mal por lo que hice, quiero que me des un tikkun. Y el rab, la reacción del rab fue, se acercó, lo abrazó, le dio un beso y le dijo, la verdad es que yo te envidio ese nisayón tan grande que tuviste y no lo traspasaste. Es un nisayón, me imagino, muy difícil, alguien que empieza a cumplir Shabbat. Pero bueno, la persona tiene que saber, tiene que tener emuná de que este pasuk, Birkat Hashem y Ta'ashir, se refiere a la grandeza que cada uno y uno que cumple Shabbat y sabe que a lo mejor podría estar trabajando ese día y producir un dinero, Hashem va a mandar verajá de manera económica vía otra cosa. Ok, sigue el pasuk, Hagiman, Habdalet, Hafhei, Habab. Vamos a llegar al pasuk Habab, donde dice un pasuk también bastante conocido, a lo mejor, que Hometz la Shinaim u que Ashan la Einaim ken Ayatzel le Sholecha. Aquí cambia un poco el rumbo Shlomo Amelech y habla sobre lo dificultoso que es ser una persona floja. Una persona no tiene que tener flojera. Y dice, la flojera es una cosa que genera mucho daño en la persona. Es tan dañina esta situación de flojera en el pasuk Habab, que es como el efecto que hace el Hometz la Shinaim, el vinagre a los dientes. Hace así una sensación de molestia muy fea. Así como el vinagre lastima, molesta a los dientes. Y así como el ashan, el humo, molesta a los ojos, que a uno le pica los ojos cuando hay mucho humo, lo mismo le pasa a la persona cuando está trabajando, le pide un favor a otra persona, lo meshaleach, le yolejab, lo manda, una persona tiene un mensajero, le pide un favor a una persona que es atzel. Atzel es una persona que es floja. Aquí lo que hace Shlomo Amelech es hablar sobre la importancia que tiene que una persona se acostumbre a ser una persona que haga las cosas con emprendimiento, que no se deje seducir, porque mañana lo hago, mañana lo termino, mañana, sino ser una persona que haga las cosas, ¿sí? Ahora Rashi no hay, entonces vamos a ir al Gaon Mivilna, donde el Gaon Mivilna dice, Clomar, ¿qué quiere decir esto? Que Moshe Adam Rotze Liftoach Me'av Bikedei Sheitabe La'achila, Veshote Hometz o Ochel Davar Mehumat Umake et Ashinaim, שלא די שלא יתאווה לאכול, אלא שאינו יכול לאכול מחמת קיוי השיניים. Dice el Gaon Mivilna, ¿qué pasa? Una persona tiene mucho hambre, quiere comer mucha, ¿no? En México se dice mucha hambre, no sé si está bien dicho mucho o mucha, no lo sé. Mucha hambre o mucho hambre, no importa. Si una persona tiene mucho apetito, vamos a decir esto para no caer en reglas gramaticales incorrectas, si una persona tiene mucho apetito y quiere comer algo, y antes de comer va y se toma un vaso de vinagre, y los dientes así le empiezan a temblar todo porque es hipersensible al vinagre, ¿qué va a pasar después cuando le sirvan el banquete? Ya se le va a quitar el hambre porque ya se llenó con el vinagre o con las cosas avinagradas, y ya no va a tener más apetito y ya no va a querer comer. Es decir, hay cosas que provocan que una persona se aleje del objetivo que una persona misma se fijó. Él quería comer y al final se llenó con algo que le hizo daño, entonces se le va a quitar ese apetito. Por eso dice el Gaon Mivilna que Shlomo Amelech trae ese ejemplo.
El ejemplo es de que tienes apetito, quieres comer, quieres hacer algo, pero haces algo que te impide seguir creciendo, hacer esa cosa que mucho querías hacer. Y lo mismo dice el Gaon Mivina, uke ashan la einaim, ¿sí? Lo mismo, Moshe Adama Rotzeshe Yair lo Madlik Medura. Es de noche y una persona quiere ver, entonces prende una antorcha o prende una fogata para poder ver en la noche. Y cuando una persona utiliza una leña que está húmeda, eso le genera humo y no puede ver nada, genera tanto humo, Sheloda y Shen Meirimlo, no nada más no va a poder tener una satisfacción de esa luz de la antorcha, sino antes lo que veía, ahora le empiezan a lagrimar los ojos, le empieza a arder la vista, y ya lo que podía tener beneficio de la luz, ya tampoco la tiene. Lo mismo es cuando una persona le pide algo a otra persona y esa persona dilata en hacer las cosas. No nada más no la hace, sino que a veces el hecho de que no la hace, esa dilatación produce que sea un efecto negativo. Entonces no nada más no hizo el negocio, sino a lo mejor lo hizo quedar mal con los proveedores que no respetan la fecha, o no sé, mil cosas que pueden venir aunadas a eso. Sheloda, y dice el Gaon Mivilna, Shey no me vilo me bucayó, que no le trae lo que le pidieron, ela sheyeslo mahalat lev. La persona que lo mandó se hace un daño en su corazón, es decir, se hace mucho akbat nefesh, está sufriendo mucho que mi natogeleta me mushajá, de lo que lo está tardando, lo está dilatando y le hace perder el tiempo. Shemamtima la sheyabó, lo está esperando a ver ya qué decisión se tomó, eso que le pedí que haga, y no pasa nada. Beuba, Recam, él viene con las manos vacías. Entonces, por eso es que se compara con estas cosas, es decir, dilatar las cosas y no hacer las cosas en el momento adecuado, no nada más no hace que una persona haga lo que tiene que hacer, sino nada más puede provocar un daño mayor al beneficio que la persona hubiera creído que lo podía tener, ¿sí? Entonces, es por eso que a el Atzel a la persona que es floja, que dilata las cosas, que dice mañana, Shlomo Amelech la compara con un vinagre que hace daño a los dientes y con un humo que hace daño a los ojos. Viene la Gemara y habla sobre eso y dice, ¿cómo es esto de lo del Hometz y lo del Ashan? Entonces trae aquí diferentes opiniones entre Hazal, cómo es tan apropiado pedir las cosas en el momento que tiene que ser y que tienen que suceder las cosas. Hasta tal punto, dice la Gemara, a Ober Lifnea Teba, el que va a hacer Hazán el primer día de Pesach, tiene que leaskir, tiene que decir morida tal, en Pesach empezamos a decir morida tal, ¿hasta cuándo es? Hasta después de que, hasta, ¿cómo se dice? Hasta Shmini Atzeret. Es Yom Tov, es Shabbat ese día y no se piden bakashot en días que son Yom Tov y Shabbat, no se pide, no pedimos refaén, o la amidad es bastante distinta, no tiene nada que ver, la persona pide las cosas en el momento que hay que pedirlas, en Pesach, a partir de Pesach ya no se pide lluvias, como caiga, tiene que ser en el momento adecuado. Es decir, lo que Jajamín nos quiere enseñar a nosotros es ser conscientes de aprovechar las oportunidades que Hashem nos presenta en la vida y no dilatemos esas cosas, porque a veces uno mismo se auto boicotea, no se da cuenta, pero se genera en uno mismo un auto boicot para auto boicotearse de manera inconsciente, seguro es inconsciente, nadie quiere dañarse a uno mismo, de manera inconsciente y se hace mucho daño a uno mismo. Viene Rabenu Yonah y dice, Afal piche y tabla Adam peamim, aunque no siempre el vinagre hace mal a los dientes, a veces el vinagre tiene poderes curativos. La verdad es que, entre paréntesis, el vinagre tiene muchas cosas buenas para limpiar. Yo no sabía, alguien me dijo de que si uno hace una medida, no me acuerdo acá, la apunté en algún lado, de vinagre con agua y no sé qué, es un limpiador muy bueno, limpia muy bien. De hecho, quita parásitos en las plantas. Nosotros, Baruch Hashem, en la sala, a ver si un día les hago un recorrido,
tenemos aquí una selva amazónica en la sala de mi casa, que a mi esposo le gusta mucho, Baruch Hashem, y hay una planta así que tiene las hojas para abajo, seguramente la vieron, es interna. Una parece como que las hojas le caen para abajo. ¿Elefante se llama? No, no sé cómo se llama. Creo que se llama algo. ¿Pata de elefante? ¿No hay No Sí, sé. pata de elefante. Eso, ahí está, pata de elefante. Le salieron, gracias, le salieron en la parte de arriba unas cositas blancas. Entonces justo vino un trabajador, y le dijo a David, haga una medida de vinagre con agua y se le quitan. Y mamás se le quita. Ahora, en relación, eso es para limpiar, para desinfectar, esas cosas. Ok, en relación a la salud, dice Rabenu Yonah, no siempre, a mí a veces el hometz, el vinagre, es refuá, es bueno. Y el ashan, a veces vale la pena, aunque genere humo, a veces si necesitas que te alumbren, aguántate un poco el humo, porque vas a ganar más de lo que vas a perder, dice Rabenu Yonah. Velo itajen, y dice Rabenu Yonah, a veces no puedes llegar a tener el beneficio de estas cosas si no corres el riesgo de que a lo mejor te perjudique algo, en algún punto a lo mejor, igual vale la pena. Entonces, a veces, ¿sí? A veces suceden estas situaciones en la vida, que uno toma una decisión de hacer algo y tiene que correr un riesgo, implica en esa decisión correr un riesgo. A veces, dice Rabenu Yonah, si no tienes otra persona que haga lo que necesitas que te haga, lifamim, y es sorech lishlichuto. A veces tienes que mandar, ya sabes que esta persona que le vas a pedir este favor es un flojo, y lo va a dilatar, y pueden pasar 1000 cosas, pero a veces no tienes otra alternativa, y lo tienes que mandar a esta persona. ¿Sí? A veces, y a veces no tienes otra alternativa. Cuando necesites, porque si no, no vas a poder hacer otra cosa. Pero tienes que ser consciente, dice Rabenu Yonah, que corres un riesgo, que va a arruinar eso que lo estás pidiendo. Algo va a salir mal. A lo mejor no 100%, pero algo va a salir mal. Acá el Rabenu Yonah cambia la visión y dice, ¿sabes cuál es el problema del flojo? Que el flojo no te va a poner atención porque le da flojera ponerte atención. Entonces tú le vas a decir, cuando llegues a la esquina no sé, de Homero y Pérez Galdós, vas a dar vuelta y vas a ver que hay, no sé, una tintorería. Estoy inventando, no me acuerdo qué hay. Entonces, sí, en la vuelta sobre Homero hay una tintorería. Entonces, no va a poner atención. No tiene paciencia, no pone atención en lo que está haciendo. Entonces va a hacer cualquier cosa. A veces no te vas a salvar porque algo negativo, por culpa que esta persona no puso atención o se dilató en hacerlo, va a venir alguien va a venir una situación de kilkul. Por eso dice Rabenu Yonah, sé una persona más inteligente y manda a una persona, si tienes la oportunidad, manda a una persona que estés más tranquilo, que esta persona haga tu shlichut como tiene que ser. ¿Qué se aprende aquí de todo esto? Todas las personas tenemos un shlichut en esta vida, dice Rabenu Yonah. Todas las personas somos shluchim. ¿Somos shluchim de quién? De Hashem. Y tenemos el koach, como dice la Gemara, koach hameshaleach vashaliach. Hashem le manda. ¿Quién es nuestro emisario? ¿Quién nos mandó a nosotros? Hashem. Hashem nos manda a este mundo para que cumplamos una misión. Nuestra función en la vida es ver nuestra vida como una misión. En la situación en la que estemos, que siempre estemos en situaciones bonitas, pero en las situaciones en las que estemos tenemos que tener un enfoque de vida que somos shlichim, somos emisarios de la voluntad de Hashem. A cada quien le toca una misión diferente y a veces es muy difícil hacer las paces con esa misión, porque uno dice, ¿por qué a mí me tocó esta misión? Yo no me gusta la misión que me tocó. Pero si una persona logra tener una visión de que las situaciones que le pasan en la vida a la persona son misiones de vida, eso ayuda a la persona a estar un poquito más calmada. Eso lo aprendimos de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, cuando se confronta con los hermanos y les dice, ustedes me vendieron, en la parashá de Vaigash,
Es tan fuerte, y después lo vuelvo a decir en Vayhi otra vez. Ustedes me vendieron, pero Hashem Shelahani le mijía. Yo tengo una misión aquí. Yo viví 22 años, bueno, no fueron 22, mamás, fueron 12 años de mucho sufrimiento. Me alejé de los padres y tuve muchos misionot, era un nene chiquito de 17 años. Tuve muchas situaciones de vida muy, muy difíciles, pero yo interpreté que yo tenía dos opciones. O me caigo y me deprimo y me pongo mal y me peleo con Hashem y le digo cómo Hashem eres un injusto, cómo me haces esto. Yo al final, ¿por qué se comió todos estos años Yosef Atzadik en la cárcel? ¿Por qué lo vendieron los hermanos? Él podía haberle dicho a su papá, cuando su papá lo mandó a Shem y le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos. Yosef le podía haber dicho, papá, si tú sabes que hay bronca conmigo, ¿para qué me mandan? No sé, espérate, mándales un WhatsApp, no sé, manda a Guilliro que vaya a checar dónde están los... Él fue a hacer Kibbutz Maem, lo agarran y lo venden. Después tiene ese nisayón tan grande con la esposa de Potifar y se come 12 años en la cárcel por hacer lo que tenía que hacer. Él no se equivoca, él hizo lo que tenía que hacer y de todas formas recibe una situación tan desagradable para él y tan difícil, pero él entendió en su camino de interpretación de las situaciones de la vida que yo tengo aquí un shlichut. Hashem no se equivoca en las cosas. Y Hashem me mandó para algo. Ustedes creen que me vendieron. Vender algo es agarrar algo de una propiedad, se pasó a otra propiedad. Shlichut no es así. Un shlichut es una misión. De hecho, la Torah, la halajá, indica que shlujo shel adam kamoto. La persona que manda, el emisario, el que manda a otra persona a que haga una cosa es kamoto. De hecho, en la antigüedad así la gente se casaba. Agarraba un shalía. Toda Masejet Kiddushim, o mucho de la Masejet Kiddushim habla de eso, de qué pasa si yo mando a alguien que le dé a la otra persona un documento que la está comprometiendo, y si llegó o no llegó, o divorciarse también. Antes era así. No, que era fácil, Hashem Shalom, porque la Torah no es pro eso ni nada, ni hay que malinterpretarlo, pero se Shlujo Sheladam Kamoto, Hashem, Jajamim otorgan a que si una persona le entrega un poder de Shaliach a la otra persona, es como si fuera la otra persona. Entonces, si eso lo queremos nosotros conectar a nuestra vida, entonces, Shlujo Sheladam Kamoto, si Hashem es el que nos manda a nosotros a esta vida, tenemos el Koach de Hashem para poder vivir las situaciones del Shlichut que Hashem nos está mandando. Entonces, no seas un Atzel. No agarres ese Shlichut tan grande que Hashem te manda y lo avinagres o le pongas humo que te nuble la cabeza y que te haga que tu Shlichut no sea el adecuado como debería de ser. Eso es lo que Hazal tratan de explicar. Vamos a dejar acá para no llegar a un pasuk nuevo. Ya, Besat Hashem, el jueves que viene seguimos con Mishle. Mucho gusto a los nombres nuevos que no conozco. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que... Gracias, Mora. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias, Mora. Gracias.